Radio Universidad de Antofagasta presenta Poder y Región, una mirada desde lo local. Un programa del Centro de Estudios Públicos Regionales de la Universidad de Antofagasta. Conduce Jorge Molina y David Cuba. Estimadas amigas y amigos de Poder y Región, una vez más nos reunimos para conversar sobre los temas de la región y también del mundo que nos aprobleman día a día por las noticias que tenemos. Chile es un país que desde que recuperó la democracia ha mantenido su institucionalidad vigente y con gran fortuna para todos podemos vivir bajo ciertos principios que nos respetan, que nos hacen posible desarrollar nuestras actividades. Pero así que también cada 4 años tenemos la misión de elegir autoridades nacionales y parlamentarias. Hoy, junto a los colegas David Cuba y Luis Varela, tengo el agrado de iniciar esta conversación sobre algo que ocurrirá la próxima semana, la elección de presidente o presidenta de la nación. Don Luis. A ver, primero, bueno, muy contento de saludarlos nuevamente acá en el programa, también a los que nos escuchan. A ver, sobre las elecciones, lo primero que quiero destacar, y lo quiero destacar porque lo he escuchado por ahí de algunas personas que consideran como que esta elección ha sido un tanto apagada, en palabras de buen chileno, media fome. He escuchado a varias personas decir eso, oye, como que no hay mayormente, no, como que no hay muchas cosas en disputa. Y en general hay poco ambiente. He escuchado a varias personas decir eso. Pero yo quiero recalcar que me parece que eso es un signo de la madurez del país. De verdad soy de los que creen que en un régimen democrático, efectivamente las voluntades políticas por quién va a ser quien nos va a gobernar tiene que expresarse en las urnas. Eso es así, no se puede expresar de otra manera esta decisión importante parte del pueblo, ¿sí? No con marchas en las calles, no con encuestas. No. En democracia lo que mandan son los votos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver la verdad de las cosas desde el punto de vista de la opinión electoral del pueblo de Chile expresada dentro de este proceso democrático. Ahora, sobre el punto de que probablemente están las elecciones un tanto fomes o apagadas, yo siento que eso es una buena cosa, ¿sí? A mí me parece que un país no debería jugarse sus destinos cada 4 años, ¿sí? Debería ser siempre un tránsito pacífico de las fuerzas políticas que, bueno, toman la posta porque cuentan con las mayorías correspondientes en un periodo electoral y luego, por los cambios naturales en la opinión electoral, bueno, ¿cómo se llama esto? Antiguamente le decían alternancia en el poder, ¿sí? Alternancia en el poder, entra una fuerza política, sale otro. Yo creo que esto es una manifestación de una madurez política de parte de la población, de parte de nuestro proceso electoral. Lo veo como algo bueno, la alternancia en el poder, y lo digo porque parto de la base de que según muchos vamos a estar en un escenario de alternancia de poder en estas elecciones, probablemente. Sin adelantar juicio, parece ser que hacia allá va la cosa. Pero independiente de eso, yo no lo veo como algo trágico, no lo veo como algo que debería preocuparnos, sino que deberíamos nosotros atender de que esto es un signo de la fortaleza de nuestras instituciones y de la solidez de nuestro sistema democrático. Bueno, junto con saludar a todo nuestro público y feliz de seguir aquí con don Jorge y Luis. El tema está bien interesante y no por eso obviamente ha dejado obviamente de interesar tanto a la opinión pública, a los medios de comunicación y sobre todo a las encuestas ya desde la última semana, obviamente que ya están en silencio, pero esto llegó para quedarse. Al fin y al cabo, por mucho que uno quisiera, o por lo menos en el mundo ideal, que sea un proceso pragmático, razonable, propio de la civilidad de un país maduro, en general pareciera ser que estamos reacios a ello,
Y tanto es así que quienes consideran precisamente aburrida esta elección lo hacen con un sentido de crítica, de reproche. O sea, le gustaría que hubiese como algún mayor condimento o finalmente algo que pasara, que nos volviéramos todos locos a última hora. No sé, por ejemplo, si ponemos el caso argentino, ¿cierto?, de la última elección presidencial, claro, tenía todos esos visos, ¿cierto?, de algo inédito, de poner palabras, términos, frases, eslogan, que a la gente lo cautivó, y no solamente al país, sino obviamente estuvo prácticamente varios países pendientes de ese tema. Esto obviamente no está ocurriendo, pero sin perjuicio de ello, ya van 20 años que el péndulo va de un lado para otro. Sí. O sea, la alternancia en el poder, sí, obviamente el sistema democrático lo permite, pero efectivamente alternancia de pactos y grupos políticos, precisamente, sí, que están cada uno en la vereda de enfrente. Sí. Y esto llama la atención porque de hace rato que no se repite el plato, un mismo conglomerado político. Y esto yo no sé cómo se puede analizar, desde qué punto de vista, porque uno dice, sí, es bueno que haya alternancia, pero también que haya algo de estabilidad, de continuidad, a lo mejor para que algunos proyectos puedan concretarse y a lo mejor tener una visión de mediano y largo plazo en las cosas que se hacen, por mucho que uno diga que esto son políticas de Estado. Eso se dice de la boca para afuera, porque al fin y al cabo pareciera ser que todos quieren hacer, o por lo menos cualquier avance, ¿cierto?, las loas se las lleve el propio gobierno, el propio conglomerado, el propio presidente. Tanto es así que siempre se habla ahora, yo por lo menos de hace 2 mandatos presidenciales, se habla mucho del legado. Y pareciera ser que esto queda obviamente reflejado en la idea de que alguien quiere por lo menos sobrevivir en sus obras, o por lo menos que quede alguna identidad de un determinado gobierno. Y precisamente se comienza a relacionar todo esto y mezclar con la elección presidencial, o sea, el legado con la elección presidencial. Bueno, y vamos a ver precisamente que a lo mejor parte de lo que sea esto aburrido, fome, también tenga algo que ver, don Jorge, no sé qué opina, que el propio gobierno a lo mejor actual no le conviene mucho, ¿cierto?, que haya continuidad, quizás por algunas razones, o quizás simplemente por una cuestión de estrategia. Mira, qué interesante, porque hay 2 temas que han planteado aquí mis colegas y amigos relevantes. Uno, que la elección se ve como fome, en verdad, aburrida, sin estruendo, sin algarabía. Y por otro lado, el efecto de la alternancia en el poder. Y lo primero creo que tiene que ver mucho con que los que se dedican a la política hoy han hecho de la política una cuestión mediática. A tal punto que no es menor de que en el Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, se sanciona a quienes vayan a los matinales de la televisión. Porque claro, era un espacio donde tú podías llegar a todo tu electorado hablando de las cosas más insólitas o haciendo las cosas más insólitas, ¿no? Hubo un parlamentario que bailó arriba de otro, en fin. Esas cosas han hecho decaer la valor de la política. Por cuanto yo veo en esta elección como que no hay, en verdad, modelos opuestos a seguir gobernando. No veo cuál la alternancia que puede darse. No sé si va asociada a una convicción tan diferente que merezca ser alternancia. Y en consecuencia, yo creo que ahí el rol de lo mediático y el principio de la alternancia en el poder, que es un gran principio democrático, ha significado que los últimos 20 años, efectivamente, si uno dice qué gran obra hemos hecho, en qué nos podemos graficar como una cosa importante, y si uno mira hacia atrás, son hechos episódicos. Por ejemplo, yo me recuerdo que el mandato 2 del presidente Piñera fue el rescate de los mineros. Claro, pero ese es un episodio. Sí. No hay un proceso económico, jurídico, político que lleve a algo, ¿no? Este gobierno, bueno, dejará las 40 horas de jornada laboral, ¿cierto? La reforma previsional, muy criticada, pero reforma. O sea, yo creo que ahí tenemos un déficit, lo que tú decías, David, ¿no? Los 20 años que gobernó la Concertación deja ciertos hitos que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo,
el que las regiones tengan estrategias regionales de desarrollo. Eso es una cosa valiosísima para saber cómo la descentralización realmente nos llega, nos interpreta. O, por ejemplo, cierto que los famosos convenios de programación, por la cual los gobiernos regionales se asocian con municipios y con un órgano fiscal central para hacer grandes obras. Y así en Antofagasta pudimos hacer las piscinas aluviales, el sistema de alarma, playas artificiales, construcción de escuelas. Entonces, es muy relevante eso, que no perdamos eso desde la institucionalidad. Pero me quedo con la convicción de que hoy se va a elegir candidato por la cara, por los ojos, que me cae bien, me cae mal, o por el miedo. Y aquí hay un factor importante a analizar. Hoy en la política, el miedo es el que hace tomar decisiones. Y ese es un factor que se maneja desde los medios de comunicación, desde el discurso, desde la actuación política. Y creo que eso no le hace bien al país, porque tenemos problemas, pero hay que enfrentarlos. O sea, el problema más grave que la delincuencia no puede haber, yo creo, ¿no? Claro que hay algunos, la desigualdad. Y entonces para eso hay que trabajar. Entonces creo que la delincuencia bastará ser un buen sheriff, rápido para disparar y eliminar al delincuente, o se requiere también prevenir delitos futuros teniendo mejores oportunidades para las personas. Eso yo creo que es una discusión válida. Sí. De hecho, si uno mira bien la historia de la vuelta a la democracia, de los 90 en adelante, bueno, sin lugar a duda, la primacía que tuvo en algún momento la concertación por partidos de la democracia pasó sobre todo por construir una coalición política amplia que abarcaba, a los partidos que fracasaron en el gobierno de la Unidad Popular en gran medida, pero además con alguien que era oposición a ese gobierno, como era la Democracia Cristiana. O sea, ahí tuvo que haber un cruce al Rubicón histórico, que ocurrió obviamente durante la época de la dictadura y la persecución política de la época de la dictadura, pero hubo un cruce Rubicón político. O sea, la Democracia Cristiana, que había sido un férreo opositor al gobierno de la Unidad Popular, después formó gobiernos en coalición con el Partido Socialista y otros partidos que fueron parte de la Unidad Popular. Yo creo que ese fue un hito histórico importante, y eso explica por qué le hizo sentido al país elegir varios gobiernos de esa coalición política. Por eso se generó ese espacio de varios años y de varios gobiernos continuados. Ahora, lo interesante es que bueno, desde los gobiernos y los ministerios de Hacienda que fueron instalando estos gobiernos de la concertación post-dictadura, fueron bastante pragmáticos en entender, por ejemplo, que, bueno, el modelo económico impuesto en la época de la modernización capitalista del país durante los 80, y hay un paper de Foxley sobre el particular, que fue el primer ministro de Hacienda del presidente Elwin, era un modelo que había sido exitoso para lograr el desarrollo económico del país. Lo interesante de los gobiernos de la concertación es que sobre la base del pragmatismo político, económico en este caso, fueron agregando elementos que fueron humanizando el sistema, el modelo, es decir, transformando el modelo desde un modelo centrado exclusivamente en aspectos financiero-económicos a uno que se centrase también, ya no solo en el desarrollo material de las personas, sino también en el desarrollo espiritual, cultural de la población. Y eso fue una cuestión exitosa, y yo creo que el electorado, y además dando estabilidad política, haciendo los respectivos pasos de reconciliación que luego fueron tan exitosos, y que, bueno, se terminó, y esto es interesante, se terminó nuevamente ganando, y ahí vino la alternancia en el poder, con un gobierno de derecha, estoy pensando en Piñera 1, que también toma la posta de reconocer
o sea, de cruzar el Rubicón hacia el otro lado, ¿sí? De reconocer a los cómplices pasivos, de hacer gestos en cuanto a también de que el modelo necesitaba ser perfeccionado. Yo soy de los chilenos convencidos de que esa actitud, la de cruce de Rubicón, la de ir aportando nuevos elementos que perfeccionan el sistema para el desarrollo espiritual y material de las personas, es importante y es una cuestión que va más allá de las convicciones políticas que tengan las personas. Cierro con esto. Yo creo que en algún momento hubo un momento de quiebre el año 2019 en esta actitud, ¿sí? En el proceso de estallido social. Yo siento que ahí se quebró algo y nuevamente caímos en esa mentalidad más de trincheras, de que una parte odia a la otra. Siento que después, con el cierre de ese proceso constituyente, nuevamente hubo otro cruce de Rubicón, y eso es lo que estamos viendo hoy en día, cuando se rechazó el proceso de la Convención Constituyente con una mayoría que no era era una mayoría inédita en el país, ¿sí? Una mayoría inédita en el país que yo siento que hoy lamentablemente todavía no está representada, pero que es una mayoría que adhiere al modelo que tenemos, pero está de acuerdo en que se hagan estos perfeccionamientos, introduciendo elementos obviamente sustentables de estado social de bienestar, que es lo que asegura el modelo. En el fondo le pone las bases. No terminar con el modelo, pero ir perfeccionándolo. Yo creo que ese es el legado. Creo que hasta este gobierno, si uno ve las declaraciones de este gobierno actuales versus las cuando entró al poder, también aprendió de que al parecer ese es el camino que tiene Chile para funcionar como país y no otro. Bueno, a veces olvidamos que eso que se rompió el año 2019, uno a veces no tiene una mirada todavía clara de todas las cosas, pero mirando hacia atrás, en cuanto al éxito que tuvo el gran conglomerado de la concertación, muchas veces siempre se pone la luz en el foco en quien gobierna, pero también hay que tener precisamente la altura de mira para entender de que el éxito de un gobierno por 2 décadas también se debe a que tuvo una oposición seria, en términos generales, una oposición responsable, o sea, que obviamente critica lo que haya que criticar, fiscaliza también lo que haya que fiscalizar, pero también apoya los proyectos que son importantes para el país. Inclusive una oposición que tuvo para mucho una altura, ¿cierto?, en el periodo de Lagos, que también no se ensañó cuando llega el momento de la crisis, no se ensañó, simplemente tuvo una posición más institucional y una posición de Estado en entender que tener una estabilidad política, dar seriedad al mundo, mantener las confianzas precisamente en el modelo, en la inversión y todo lo demás, terminaba siendo lo más importante para el país. Todo ese tema, precisamente, que a veces se pone en segundo lugar, influye mucho en una oposición. ¿Y por qué digo que influye mucho en la oposición? Porque efectivamente lo que se creó el año 2019 en este gobierno de Piñera II, ya vemos que es la oposición, y hablo en general porque obviamente estaba muy fragmentado también el poder político con distintas coaliciones, partidos en general, desde la reforma al sistema político. Sí. Pero si puede uno generar gran parte, no quiero meter a todos, porque siempre van a haber gente que va a decir que tiene una visión posiblemente más de Estado, pero efectivamente vimos una rapiña de oposición, algo precisamente deleznable, cruzando precisamente cualquier línea roja, todo con tal de llegar al poder, todo con tal de hacer caer a un gobierno legítimamente elegido en un contexto, por supuesto, de circunstancias extraordinarias, que por supuesto van a haber aciertos y errores, y eso uno tiene que tenerlo presente. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que se quebró. Restaurar precisamente una coalición de gobierno que perdure está bien, pero también importa que el sistema político esté un poquito más ordenado, con menos efervescencia, que se note menos precisamente los colmillos, ¿cierto?, y el hambre de querer llegar al poder por el poder. Porque efectivamente nos estamos dando cuenta, ¿cierto?, que por muchos de los eslogans que se hacían precisamente al gobierno actual, eslogans que precisamente criticaban el sistema de no poner a los amigos, que concha el pituto, que la educación es un derecho, no es lucro, y que todos estos temas precisamente, que poniendo también el tema feminista también por sobre muchas otras cosas, nos dimos cuenta que al fin y al cabo se ve al Estado como una torta a repartir.
No se ve de otra forma. Y obviamente se caen en vicio y todo lo demás. Yo siento que finalmente la verdadera reconstrucción de Chile no pasa tanto por una constitución y todo lo demás, pasa efectivamente por la seriedad y por tener por lo menos un sistema político acorde, estable, serio. Tanto que obviamente que nos pudiéramos organizar primeramente nosotros y luego también ser un modelo, ¿cierto?, para el mundo, o por lo menos darle obviamente confianza para que se reactive finalmente la inversión, el sistema económico y ante todo obviamente dar por lo menos algún sentido de esperanza también al porvenir, porque por el momento uno podría tener una visión y yo puedo entender las visiones pesimistas que quedan por para el futuro, porque hay problemas que parecen insolubles en el día de hoy, el tema de la inmigración, la delincuencia y todo lo demás, y por eso parece que es una elección un poco desabrida, porque pareciera ser o que el gobierno lo ha hecho tan mal y quizás la delincuencia ha sido siempre un caballito de batalla, pero se puede atacar al actual gobierno por el lado de la educación, por la economía, que efectivamente el ministro pareciera, Caraparucho, salió arrancando, ¿cierto?, antes que se hunda el buque, en temas precisamente coyunturales, como precisamente la inmigración, la delincuencia, lo que está siempre la salud, el desempleo. Entonces, tanto es así que inclusive la candidata, que parecía ser que es la del gobierno, se trata de alejar del gobierno y ha criticado al gobierno en estos mismos temas. Si al final se parecen todos los candidatos. Todos atacan prácticamente al gobierno en los mismos temas. Entonces, esa creo que da la sensación, ¿cierto?, que de anormalidad para lo que estamos acostumbrados. Bueno, la situación pintada gráficamente por David es muy interesante para poder entender qué está pasando y cómo vamos a salir, espero, hacia adelante. Por cuanto efectivamente hay un tema en el que ni gobierno ni oposición se han logrado poner de acuerdo en los últimos ya casi 8 años. Nadie puede negar que la actual oposición está actuando igual como actuaron algunos de los que están en el gobierno hoy como parlamentarios. Fíjate tú que ya van 8 acusaciones constitucionales y hay otras en camino más. Sí. Entonces, eso te da cuenta de que hay un factor que en Chile no está funcionando y que es la política. Todo el mundo habla mal de la política porque lo grafica en ciertas personas que han cometido o delitos o errores, pero ¿es eso lo que se entiende en la política? Lo que tú has reclamado, Luis, que te encuentro toda la razón, y fíjate que no es que crucen el Rubicón. Nosotros enseñamos a nuestros alumnos que la transacción es un contrato, pero es más que un contrato, porque en la transacción todos los que forman parte de ese acto jurídico deben ceder algo. Sí. Fíjate que había un presidente, no recuerdo el nombre ahora, que le preguntaron una vez si él iba a llevar a cabo el 100% de su programa. ¿Usted lo va a ejecutar realmente o no está mintiendo? Bueno, dijo, yo lo voy a ejecutar en un 100% si tengo el 100% de los votos. Claro que sí, porque de lo contrario tú tienes que llegar a un acuerdo. Y la política es la búsqueda del acuerdo. Por cierto, que aquellos que criticaron que los acuerdos eran una cocina oscura, nebulosa. No, pero sí. El Logan. Es que eso es no entender cómo funciona un sistema democrático. Un sistema democrático funciona sobre la base de los consensos políticos. Entonces, a ver, pero fíjate que más cocina mejor aún. Pero más que consenso, efectivamente, en algún punto de la discusión tiene que haber el juego democrático de mayorías y minorías. Por supuesto. Pero ese es en algún momento, pero lo básico es hacer política. Sí. Si tú estás en el día en los matinales, estás preocupado del TikTok, estás preocupado del Instagram, ¿haces política o estás preocupado de la difusión? Un político no es solo para exportar su imagen, su presencia, su voz, sino que ni para hacer un escándalo, ¿no? Patinando en el Congreso con una capa, en fin. Claro, fíjate que yo he hecho de menos algo, porque ahí entramos en el populismo. Me recuerdo que a los primeros días de gobierno del presidente Boric pasó por Santiago doña Chantal Mouffe, una conocida intelectual que representa al populismo de izquierda, y se entrevistó con el presidente Boric y saliendo de la entrevista le dice a los periodistas, Boric no es un populista, y en tono de sorna dice, él es un socialdemócrata. Fíjate tú que ya una persona inteligente, muy capaz, percibe
que no va a ser un presidente estrambótico, porque para estrambóticos hay populistas de izquierda y populistas de derecha. Si no, miremos un poco más allá de la frontera, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es importante, recuperar el rol de la política con el contenido. Y este programa y esta universidad se ha dedicado en este tiempo a aportar conocimiento para que la ciudadanía elija al mejor, no al más bonito o la más bonita, sino que elija al más preparado para hacer una labor, sea de ejecución en el Ejecutivo o sea de legislación en el Parlamento. Yo creo que eso es lo que lleva a esa desazón que tú manifiestas muy bien, David, de la gente dice, da lo mismo. Total, yo mañana igual tengo que ir a trabajar el día de la elección, ¿cierto? Pero sin embargo, lo que está en juego es saber cómo vamos. Hoy salió el último IPC. Sí. ¿Sabes cuál es el IPC del año de 12 meses hacia atrás? Estamos llegando a 3.4. Sí, estamos y eso es fantástico. Acercándonos a la meta, al horizonte monetario de política monetaria fiscal. Bueno, eso es un mérito. Y quizás cómo estaríamos en la corrección de la luz. Eso es un mérito, porque ciertamente, ahí viene de nuevo, cierto lo que tú dices, pero el detalle es el viejo frase que dice que el árbol no te deja ver el bosque y el bosque no te deja ver el árbol. Siempre ¿cierto? Cuando alguien responda también. Claro. Entonces yo creo que ahí hay un tema bien importante, porque lo que yo sí creo que nos equivocamos todos como país en tener elecciones cada 4 años. Porque al segundo día del mandato se acabó la llamada luna de miel y empiezan las acusaciones constitucionales, sea el bando que sea. Entre 4 y 6 se olvida que hay un número en el medio. Bueno, tuvimos la época de los 5 años, acuérdate, en el siglo XIX, con reelección, claro, y ahí vienen los 3 decenios conservadores, hasta que los liberales logran eliminar la norma. Siempre va a haber alguien que no está conforme cuando se trata de un número. Pero fíjate que octubre del 19, a mi juicio, que tú lo mencionaste, es como la primavera árabe. Los dos fenómenos sociales no tuvieron conducción política. Y fíjate tú que en la primavera árabe, por mucho que derrotaron al Shah Reza Pahlavi en Irán, ¿cierto? Y viajó el ayatolá Khomeini. Terminaron con el ayatolá. Ahí te das cuenta porque no había conducción política. Claro. Los únicos que estaban preparados era el mundo islámico, y férreamente unido y dirigido, a pesar de las fracciones que tiene y de las divisiones entre chiitas y sunitas. Pero es ahí un punto de inflexión para que ojalá los dos convenciones y el Consejo Constitucional, uno muy de Lista del Pueblo y el otro del Partido Republicano, bueno, fracasaron los dos. Y fracasaron los dos porque el país requiere una respuesta seria, ordenada, lo que hemos hecho ya en 200 años y algo más, ¿cierto?, de construcción de la República. Pero la vieja pugna entre pipiolos ¿cierto? Y pelucones. Y pelucones se mantiene en el tiempo, ¿no? Claro, conservadores y liberales. De tal manera entonces que nosotros vamos a llegar hasta aquí. Unas palabras para despedirse, David y Luis, por favor. Bueno, finalmente que como que estamos a puerta ya de las elecciones, obviamente siempre yo quiero lo mejor para el país, así que obviamente la democracia en ese sentido es lo que tenemos como tesoro y obviamente hay que cuidarlo y de eso nos sentimos orgullosos. Sí. Yo lo mismo, que la gente vote informada, vote según sus convicciones y por supuesto que las nuevas autoridades que sean elegidas con ese voto democrático tengan todo el éxito en sus nuevos mandatos. Sí. Me parece muy bien. De ustedes nos despedimos. Sí. Infórmese de por quién va a votar. Su voto es suyo y cuando está preparada lo emitirá. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Chao, chao. Hemos presentado Poder y Región, una mirada desde lo local, espacio de vinculación académica conducido por los académicos Jorge Molina y David Cuba.